que vamos a hacer nosotros con la papaína, con la ficina, que tienen ese tipo de... Entonces, está un pH 8, 8.5. El fenol, grupos fenoles, el grupo guanidino de la arginina. Entonces, tiene distintos pH, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y depende de qué tipo de enzima puede estar en su sitio. ¿Qué más nos decía acá afuera? Entonces, sabemos de que si tienen un grupo ionizable en el sitio activo, se puede protonar y desprotonar. Entonces, para mí es importante saber el pKa como químico. Y yo voy a saber su pH óptimo, por ejemplo, si sé que está, por ejemplo, un grupo que tiene 7.5, un grupo sulfídrico 8 o 8.5, ¿no? Entonces yo sé que voy a protonar si está más ácido, menos de 8, o desprotonar si está más por encima de 8.5. ¿no? Y eso me va a servir. Generalmente el entorno real de un aminoácido en el interior de la proteína es apolar. Ya se sabe más o menos de que las estructuras de las proteínas, la mayor parte de los aminoácidos que no tienen carga se van al interior. Siempre hay uno que tiene carga, no todos pueden ser polares, pero gran parte están en el interior. ¿Por qué? Porque no tienen contacto con el alrededor. Y puedo modificar el valor de su pKa. Además, las interacciones de cargas en el interior de la proteína pueden modificar el valor de pKa de esos aminoácidos que tienen carga. Y pueden variar hasta 2 unidades con respecto al valor del pKa de los aminoácidos libres. ¿no? O sea, es muy distinto tener un aminoácido libre que un aminoácido que está conformado en una proteína y está en el interior de una proteína. Bien. Entonces, acá tenemos ejemplos de algunas enzimas de sus grupos ionizables que participan en el sitio activo, en la catálisis. Por ejemplo, la quimioglicina tiene una triada, ¿no? Son 3 aminoácidos que intervienen en la catálisis. La serina 87, la aspartato 102 y la serina 195. Pero ¿cuál es el principal? La serina. Acá tenemos una dibujita de una serinoproteasa. Viene el sustrato, que es algo específico. Yo tengo la serina que participa en la catálisis. Y tengo los dos aminoácidos histidina y ácido espártico, histidina y ácido espártico, que o pueden sujetar unos o si no están alterando la serina para que ese OH tenga carga que esté protonado o desprotonado y intervenga al sustrato. ¿ya? Entonces aquí la serino es el aminoácido que tiene la catálisis, pero necesita estos dos aminoácidos para que la alteren a la serino o sujeten al sustrato. Tenemos otro enzima, por ejemplo, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, donde solo necesita 2, cisteína y histidina en esas posiciones. Lactato de quemasa necesita 3. Enzimas como la fosfolipasa 2 solo necesitan un aminoácido que tiene que ver con la catálisis, la histidina 48. Y así tenemos varios, ¿no? Ribonucleasa 2, superóxido de dismutasa, ¿no? Histidina y arginina, diosfosfato isomerasa 3. Entonces, eso es importante saber, ¿no? ¿Qué aminoácidos son los que están directamente participando en la catálisis? Muchos son como triadas, no todos son triadas, otros son 2 aminoácidos y otros incluso 1 solo. ¿Cómo yo sé de que esos aminoácidos que están en el sitio activo y tienen que ver con la catálisis están ahí? ¿no? Entonces yo tengo que identificar, y hay varias técnicas para identificar esos aminoácidos, utilizando modificaciones químicas. Yo agarro un reactivo químico, por ejemplo, que vaya directo a un aminoácido, por ejemplo, a histidina. Entonces, coloco mi sustrato, coloco mi enzima y agrego ese reactivo químico. Y yo sé que se va a unir exactamente a la histidina. Entonces, yo sé que está participando. Hay varios reactivos específicos para usar modificaciones químicas. Hay trabajos de esos también. Pero tengo que tener encima. Puedo también detectar qué aminoácidos están en el sitio activo por la dependencia del pH de los parámetros cinéticos. O sea, si es que me afecta la velocidad, sé que está influyendo en el sitio activo.
si me afecta el KM, la afinidad por el sustrato, ¿no? Entonces también sé que me está afectando. Correlacionando la estructura activa mediante técnicas físicas, aquí es rayos X, o sea, ver el cristal, cómo es su composición, qué se encuentra en el sitio activo, espectroscopía de resonancia magnética, ahí ya tengo en solución mi enzima, supuestamente una o dos proteínas, no máximo, entonces las hago vibrar y detecto eso, ¿no? Como un imán. Y detecto la forma de la estructura. Por eso dice correcciones de estructura activa. Y otra forma de detectar qué aminoácidos están en el sitio activo por análisis de informaciones dirigidas. Ahí ya yo utilizo la biología molecular y hago de que me mude ese sitio activo. Ustedes saben que hay una secuencia de DNA y yo introduzco en un organismo y puedo sintetizar esa proteína con determinados aminoácidos, ¿no? Entonces, yo hago de que, por ejemplo, sé que el sitio activo es histidina y en vez de histidina coloco otro aminoácido. Entonces, voy a probar que cosa actividad y no va a tener actividad. Entonces, estoy asegurando de que esa aminoácido es parte del sitio activo. De esa forma, el efecto del pH se debe a cambios de ionización de componentes distintos. Yo puedo ionizar tanto la enzima, o desionizarla, o el sustrato, y también las coenzimas. Hay enzimas que necesitan coenzimas o cofactores. Cofactores generalmente son iones, ¿no? Calcio, magnesio. Entonces, no solo me altera al sitio activo de la enzima, sino también al sustrato, al complejo enzima-sustrato, por ejemplo, o la coenzima y cofactores. ¿Qué afecta? Afecta la velocidad máxima, que generalmente es irreversible. Afecta la afinidad de la enzima y el sustrato. O sea, hay una caída a ambos lados. Tengo un pH óptimo, pero va a afectar. Y eso se debe a una disminución de la saturación de la enzima, ¿no? Debido a la disminución de la afinidad. O sea, si las enzimas no se están uniendo al sustrato, entonces no se está disminuyendo la afinidad de la enzima por el sustrato. Se está disminuyendo, cae, ¿no? Ese parámetro que nos medicamentos. Y también yo puedo ver sobre la estabilidad de la enzima. O sea, yo sé de que si aumento el pH, el pH, voy a destruir a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy rompiendo o convirtiendo, ¿no?, el pH a tener más iones, ¿no?, o tener menos iones, voy a alterar las cargas de la estructura de la enzima, de la proteína, y se va a desestabilizar, va a variar el sitio activo, no va a entrar el sustrato, ¿no?, por ese lado. Entonces, el efecto del pH se puede eliminar usando una concentración de sustrato que satúe el enzima. O sea, si yo tengo en exceso sustrato, va a estar ocupando la enzima, va a formarse el complejo enzima, sustrato. Pero no me es suficiente eso, yo tengo que ir a un estado de transición, ¿cierto? O sea, es fácil que se forme, o sea, que se forme el complejo enzima sustrato, pero ahí no sucede la catálisis. Tiene que haber un cambio, hay una modificación para que se forme el complejo activado o el estado de transición. Entonces, yo me estoy asegurando de que la enzima esté unida al sustrato. De esa manera podría asegurar un poquito eso, ¿no? Mantener eso. Que no me afecte un poco el pH, pero es bien difícil, ¿no? Entonces, cada enzima generalmente tiene un pH óptimo característico. Generalmente vemos ahí actividad, velocidad, por caso, distintos pHs, cubitos en cada uno. Y yo voy a poner la resina tiene su pH óptimo en condiciones ácidas. Si aumenta el pH ya no va a tener. Igual a la colinesterosa, que tiene un pH óptimo de 6.5, pero se mantiene arriba. Y después se desnaturaliza, desaparece. La tripsina tiene un efecto capar, en cambio la papaína no. Si ustedes se dan cuenta, desde aquí, desde 4 hasta 8, hasta 9, digamos, tiene toda su actividad. De pronto, desaparece. No para. ¿Eso qué quiere decir? Que su sitio activo no es tanto se ioniza o desioniza, o se protona o desprotona, sino se une covalentemente, porque sabemos de que la papaína es una cisteíno-proteasa. Entonces ahí tiene que funcionar un enlace covalente. Y se mantiene arriba. Bueno, ahí están los pHs óptimos. Entonces tenemos enzimas ácidas,
enzimas neutras, PH7, y enzimas alcalinas. Porque, de acuerdo al ambiente, dijimos de que en el organismo no todo es pH 7.4, sino en determinadas zonas varía un poquito. Y en determinados organelos se hace más ácido o más básico. Es importante esto porque nosotros podemos sacar más información del efecto pH. Si tuviéramos la enzima pura, se puede hacer también con enzima, con extractos, ¿no? Pero no va a salir tan exacto. Yo sé que mi pH es óptimo. Sé que en el sitio activo, por ejemplo, tengo un aminoácido si fuese ionizado o desionizado, o protonado o desprotonado. Entonces, si yo varío un poquito el pH, yo sé que ese aminoácido del sitio activo va a tener su pK constante de acidez. O sea, va a estar en condiciones la mitad ácida, la mitad neutra. O en este lado, la mitad básica, la mitad neutra. Entonces, generalmente a la mitad de ese pH, estropolo, yo puedo terminar con dos pK si sé que en el sitio activo hay un aminoácido que se protona y desprotona. Y yo puedo determinar eso. Tengo aquí un extremo ácido y un extremo básico. Entonces, sí podría, me sirve eso también, un poco para determinar qué aminoácido está en el sitio activo. Si fuese un aspartato, aspartato, si fuese una lisina, yo podría tener esa información y decir, justo coincide con el pK de ese aminoácido de la lisina, o justo coincide con ese pK del aminoácido carboxilo, del ácido aspartato. Entonces yo puedo asegurar de que en su sitio activo está el ácido. Para eso también sirve, ¿no? Y ahí tenemos pHs de varias hidrolasas. Generalmente las hidrolasas que tienen hidrolasas necesita agua que esté en la reacción para generalmente romper. Y entonces su grupo del aminoácido que tiene que ver con la catálisis generalmente se protona o desprotona. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Alfa-milasa, beta-milasa del almidón, su pH. Entonces yo varío de decir, por ejemplo, primero, esto sería una alfa-milasa. Sé que en el sitio activo tiene un aminoácido que se protona o desprotona. Entonces yo podría saber variar y me tiene que dar estos valores de pK del alfa-milasa, de ese aminoácido que se protona o desprotona. Entonces, es bueno también ese efecto del pH si es que yo tuviera mi enzima. También se puede con extracto, pero esto va a variar, no va a ser tan exacto. Bien. Bueno, aquí les muestra la diferencia del pH en varias alfamilasas. Generalmente se extrae alfamilasas de hongos. Ese hongo que en el arroz se pone grandes frágiles, de ahí se extraen alfamilasas. Alfamilasas, betamilasas, ¿no? ¿Por qué? Porque están rompiendo ¿qué? Azúcares, almidones. ¿No? Entonces, generalmente le usan de ahí el que hasta el prejuicio utilizar, alfamilasas de la boca, puede ser alfamilasas de la marca, alfamilasa del pato, pancreática. Y ustedes ven las diferencias. Todos estos aminoácidos cumplen la misma función que es degradar el almidón. Pero su pH varía. El aspergillus urizal tiene baja actividad, pero tiene un amplio rango de pH. Por eso lo obtienen de ahí. En cambio, la alfamilasa pancreática es muy eficiente, pero tiene un estrecho margen, de 6 a 8. La alfamilasa de mata tiene mayor actividad que el aspergillus, ¿no? Pero también tiene un amplio rango de pH. Entonces es ideal para la industria. Industria de detergentes, que sea, algún polisacárido que usted usa, también lo degrada, no termina de degradar. Entonces, eso es lo que vemos aquí, ¿no? Varían los pHs, la posición del pH óptimo y también la amplitud del pH. Es lo que tenemos que ver. Lo que se busca en las industrias es que tenga más amplio margen y aparte que aguante temperatura. Una temperatura 60 grados. Por eso generalmente hay líneas de investigación que apuntan a aislar enzimas de termófilos, ¿no? Enzimas que soportan alta temperatura. Entonces, esta información adicional que yo puedo sacar, pK, si yo sé de que en mi sitio activo yo tengo ese aminoácido que se protona, desprotona, entonces
yo puedo saber ese pK y asegurar qué aminoácidos tengo. Eso es lo que nos da, eso es lo que se está aprovechando también. Con enzimas parcialmente purificadas también nos pueden. Generalmente hidrolasas. Hidrolasas, oxidorreductasas también. Pero, por ejemplo, cisteína, ya no. Eso necesita un enlace. Ese es un tratamiento matemático. Entonces, siempre nosotros nos vamos al modelo matemático para entender, ¿no?, el tipo de reacción. Entonces, yo asumo de que tengo mi enzima unido a un protón. Está en forma activa. O sea, está funcionando la enzima. Y yo puedo separar el protón y está mi enzima inactiva, como una reacción, en ambos sentidos. Entonces, conforme yo baje el pH, esta concentración de enzima activa va a aumentar. Y también si aumenta, ¿qué? La velocidad de reacción. Claro, si tengo mi enzima activa, va a aumentar la velocidad de reacción, va a formar productos. Entonces, si esta se separa o se disocia, su protón y forma la enzima activa, se está comportando como su especie de buffer. Entonces, puedo tenerlo en forma activa o en forma con carga. Entonces, yo puedo saber su constante de disociación. Caso A. Caso A es igual a la concentración de esta parte inactiva más multiplica por la concentración de protones dividido inicio, la enzima inactiva. Claro. Yo quiero saber cuánto de enzima activa tengo. Subo acá, la constante se va abajo. Y yo quiero saber la fracción de la forma ácida. Y esa está dada, pues, ¿no? Fracción ácida es todo esto. Y comienzo a reemplazar estas concentraciones, lo que se encuentra ahí. Todo esto de aquí, todo este valor lo voy a reemplazar. Enzima, concentración de enzima inactiva, más concentración de protones, dividido su constante de acidez. Igual reemplazo aquí, ¿no? La misma de esta parte, más concentración inactiva. Ahí tengo, por modelos matemáticos, hasta llegar, ¿no?, a esta forma. Porque yo quiero saber la fracción activa, ¿no? Porque la enzima, al unirse al protón, se está comportando como si fuese un buffer, como si fuese un ácido débil y una base débil. Vamos a ponerlo así. Entonces hay parte que va a estar en forma activa, parte que va a estar en forma inactiva. Y eso es lo que yo quiero determinar. Entonces hay muchas formas de determinar eso. Generalmente es a través de modelos matemáticos. Entonces aquí solamente estamos viendo cómo se ve. Si yo aumento el pH, estoy aumentando. Si yo aumento hidrógenos, está en la parte ácida. Si yo disminuyo los hidrógenos o los protones, se va para la parte ácida. Bueno, ese es el efecto matemático. En dos casos extremos. Si la concentración de protones es muy elevada a su constante de acidez, claro, a valores de pH bajos, porque mayor concentración de protones estoy en el lado más ácido, ¿no? La ecuación de esas constantes de velocidad caso K y caso 0 es independiente de pH. Pero ocurre lo contrario si la constante de acidez es mucho mayor que la concentración de protones. Entonces yo voy a tener este gráfico. Yo tengo aquí mis pHs, he medido distintos puntos y saco el logaritmo de esa constante de velocidad. K es una constante. O sea, si yo tengo enzima más sustrato y como complejo enzima sustrato, tengo una constante de velocidad, ¿cierto? Yo le saco el logaritmo y tengo de cada tubito que he hecho y voy a apuntar los puntos y me va a dar esta forma. Entonces, generalmente yo voy a estirar esta rectita, ¿no?, y voy a buscar los valores de pK y también la TI. Estos ya son tratamientos más simples, ¿no? Pero deben ser con enzimas puras. Bueno, aquí dice básicamente es eso también. Pero ya no saca el logaritmo, ahora saca el logaritmo anterior, saca el logaritmo de la velocidad máxima y el pH. Y también me da eso, ¿no? El pH va a ser igual a su pK, que es el logaritmo del constante de acidez. Y una pendiente
negativa para ese lado, ¿no? Eso lo vamos a ver, creo que de por qué se hagan exponencial, pero es para mostrar de beta. Si el aminoácido que está en el sitio activo se protona y desprotona, no es para todas las enzimas. Y aquí tenemos, ¿no? Coenzimas purificadas, hasta parcialmente purificadas, podríamos tener eso, ¿no? Donde yo tengo en el eje Y velocidades máximas que he medido, ¿no? A distintos pHs, tengo varios puntos, le saco su logaritmo y eso lo pongo. Con sus distintos pHs voy a tener puntitos que me van a dar esta campaña. ¿Cierto? Este de aquí, ¿no? Yo hago unas líneas tangentes, se puede decir, con los puntos, y puedo determinar a la mitad, la pendiente menos 1 y la pendiente más 1, los pKs, estos puntos. Por mi intercede, me da 6.8 aquí, aquí 8.8, porque recuerden que es una escala de pH. Entonces, me está dando más o menos el rango donde se protonan los protones del sitio activo de ese aminoácido que tiene que ver con la catálisis, ¿no? Entonces, esa es esta información. Y ahí ven ustedes la enzima, ¿no? La enzima inactiva, su pKa, ¿qué quiere decir? De 6.8 yo tengo 50% de forma inactiva y 50% de forma activa. Para el otro lado, ese pKa. Yo tengo 50% inactiva de esta forma y 50% activa de esta forma. Y su pH no está. Entonces, esa información me da, además de saber su pH. Entonces, hay varios métodos para determinar los valores de pK. Ya hablamos un poco de DIXO, ¿no? Que se tiene gráficamente KM, velocidad máxima. Gráficamente, ¿no? Entonces, también gráficamente yo puedo determinar los pKs de enzimas que se protonan y desprotonan en su sitio activo. Hay un método de DIXO que hace eso. Y hay unos que sacan logaritmo de velocidades máximas, pH. Todo siempre tiene que ser pH en el eje X. Y varía aquí en el eje Y. Y yo puedo tener PK1 o PK2, porque esto tiene un tipo de efecto campo. Pero si yo saco logaritmos de su KM, ¿no? La afinidad es este parámetro, voy a tener esta forma. Entonces también esta forma voy a tener su PK1 o PK2. Gráficamente, ¿no? O le saco el logaritmo de esa división de velocidad máxima KM. Y también voy a tener estos parámetros K1 K2. Ahí tendría que ver si coincide con esto. Entonces, puedo determinar esos valores también, solamente con pH. Pues estos son de trabajo, ¿no? De tesis antiguas. Sí, tesis antiguas. Bueno, pues esta es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo han determinado su PK1 o PK2? Realmente se han determinado, si no me equivoco, la fosfatasa ácida que hacían antes. Esto debe ser tesis de 1991 más o menos, donde no había internet, no había celulares. Entonces, por eso he traído ejemplos de tesis que se han hecho aquí antes de 2000, y hacían gráficamente eso. Bueno, son ejemplos, ¿no? Este es otro método, ¿no? Para determinar pK, donde yo represento inversa de velocidad máximas, porque tengo a distintos pHs, tengo velocidades máximas también varían, y inversos de la concentración de hidrógenos. Y me va a dar rectos. Y yo extrapolo, y esta intersección es la inversa de la constante de síntesis. Es una forma de entender. De enzimas que se protonan y desprotonan. No es para todos. ¿Cuáles son los trabajos realizados con CEAMAIS? Efectos de pH de hidrógeno para el proteína fosfato de fosfatasa. Aquí el profesor Navarro trabajaba bastante con fosfatasa ácida, cuando él trabajaba, ¿no? Pero no hay ningún cristal de fosfatasa ácida. Entonces yo dije, pues profesor, no tenemos cristales, no saben la estructura.
Ahora, su cinética también varía, porque hay muchos iones que afectan eso. Y él generalmente miraba la fosfatasa ácida, porque la obtenía de semillas, porque cuando germina las raíces, secretan un poquito de fosfatasa ácida. ¿Para qué? Como hay abonos, donde son estructuras grandes, enormes, no están en forma de iones, cada vez que regamos, se comienzan esas enzimas a activar de las raíces para que rompen los grupos 4 y puedan ser absorbidos. Entonces, así como han visto ustedes los detergentes que ya colocan enzimas, entonces en los abonos yo podría colocar fosfatasas ácidas, que me duren, y cada vez que se riegan comiencen a degradar más rápido para que absorban la planta. Esa es una idea, ¿no? Utilizarlo como biofertilizantes, agregarle además. Así como ustedes ven en los detergentes agregan enzimas, en los abonos no están agregando eso. Entonces hay una visión distinta para usar, pero también la estructura. No hay estructuras de fosfatasas. Entonces, hay trabajo, yo les incluso podemos hacer eso. Lo único que nos falta es purificar. Eso es lo que nos está fallando. Pero ahí está. Y utilizar varios, ¿no? De maíz, de respuestos donde las leguminosas son los que tienen buena cantidad de fosfatasas ácidas. Se ha estudiado un poquito de cinética, tesis antiguas, ¿no? Pero no se sabe nada de su estructura y es un buen campo para abordar. Ahora, no solamente habrá fosfatasas leguminosas, también está de moda las microalgas. Las microalgas también en el mar sintetizan bastante fosfatasas, porque quieren obtener, imagínense que yo tengo mi célula, microalga, o mi bacteria o mi raíz, ¿no? Y la forma de fosfatos que están ahí son enormes. Yo tengo que romper eso. Entonces, por eso ellos sintetizan bastante fosfatasas, porque tienen que romperse. Entonces son modelos donde yo puedo aislar eso. Son ideas. Ya desde hace 2 años estamos y ahí estamos con lo que decimos. En esos tiempos, él no ha purificado la enzima, la fosfatasa obtenida del maíz, parcialmente, porque él solamente lo hace con sulfato de amonio. Fracción de sulfato de amonio hace para separar un poco de proteínas, pero tiene su enzima, pero no totalmente purificada. Pero mira, más o menos ha hecho lo que les he dicho, ¿no? Variando sus parámetros, variando demasiado a distintos pHs y ha obtenido un poco los pK1 afectados. Entonces esto se podía afinar mucho más, ¿no? Eso es lo que... Entonces nos sirve ya, eso de ahí de variar un poco esas formas. Y esta es la tesis de 2002. Creo que hasta el 2005 publicaron, después ya un poco dijeron ya sabes un poco de cinética que hemos hecho, y ahí se ha quedado, le han dado desarrollado. Y ustedes ven que están todos los pH, y está variando solamente aquí, logaritmo de máxima, logaritmo de cadena, con el fin de obtener esas intersecciones que nos dan esos puntos, ¿no? Si esto fuese purificado, o sea, ustedes tienen por eso pensar también de que la microalga, no va a sintetizar una enzima, una fosfatasa ácida. Como cambia en su medio, él va a sintetizar 3, 5 tipos de fosfatasas ácidas, donde unas son eficientes a determinados pH. Entonces, la idea es, con un equipo, fotografía, UHPLC, comenzar a separar cada una de esas situaciones, no de una sola. Entonces, ellas van a variar su forma, una vez más eficiente, otra vez eficiente. Entonces, ya tenemos varios ejemplos. Bien, esa es la primera parte. Eso es lo que debemos hacer la semana que debemos usar. Y ahora vamos a las dos derivaciones. Vamos a dedicar a cuestiones complicadas del estado estacionario. Dijimos de que la enzima sustrato forma un complejo de enzima sustrato. Eso puede estar en un lugar. Tiene que haber un cambio
algo que se llama estados, donde ahí rápido tiene que ver ese cambio. Entonces vamos a hablar. Hay varios métodos de analizar ese estado estacionario. Uno de ellos fácil y simple es el de Kiyama, que es antiguo, ¿no? Pero es el más simple de entender, porque hay otros que confunden bastante. Es mucho más modelo matemático, para entender un poquito la relación. Entonces, la cinética química, que básicamente nosotros medimos velocidades de reacción. Ahí tenemos reacciones donde no participan, por ejemplo, enzimas, que es una reacción química también. Entonces, eso se explica la reacción a través de mecanismos de reacción. Es teórico y basado en resultados experimentales. Siempre yo tengo A, un sustrato se une a otro sustrato, con enzima o sin enzima, y se forma un producto A. Debe haber una orientación adecuada, una energía inicial de activación, una temperatura, la concentración de los reactivos tanto de A como de B, un catalizador que puede ser inorgánico, que hacen los químicos, o un catalizador de enzimas, realmente nosotros hacemos eso, ¿no? Están en ejemplo. Entonces, hay una reacción química, hay tipos de reacción química, ¿no? Hay reacciones químicas elementales y hay reacciones químicas por etapas. Eso primero. Entonces, elemental es una sola reacción y yo tengo esta reacción simple. A más B me da C. ¿Quién determinó que se ponga A y que se ponga B? Podría ser P, Q. Entonces, alguien hizo eso. Y las constantes, SK. ¿Cómo se obtiene esa constante de velocidad? Siempre yo quiero saber velocidad. Velocidad es igual a una constante del producto de sus reactantes. Yo despejo K, esa es la constante que hago. Caso 1, K menos 1, ¿no? Caso 2. De ahí viene las constantes de velocidad. A través de esto. De poniendo acá una reacción. Por etapas ya se explica, ¿no? Porque ustedes saben de que hay reacciones que si tienen su delta G negativa, se da. Pero si tienen un delta G positivo, no se va a dar. Con enzima o sin enzima no se da. Entonces, pero suceden esas reacciones dentro de un organismo. Y ahí se acoplan reacciones. Entonces, uno es la reacción que tienen algo en común o uso ATP para que suceda esa reacción. Y entonces ahí tenemos reacciones químicas por etapas. Si yo llevo este gráfico del progreso de reacción, yo veo energías de oxidación distintas y veo intermediarios. Entonces, esto también son reacciones químicas por etapas. Es bueno conocer eso. Ahí yo tengo que ver no solamente con una reacción simple, sino varias reacciones. Como para explicar. Entonces, esas ecuaciones de velocidad son el centro de cualquier estudio científico. Yo tengo que saber ese mecanismo. ¿Cómo sucede esa reacción? Con intermediarios, o si es simple también, cómo sucede a través de sus constantes. Y se han propuesto varios mecanismos para describir esas velocidades. Y yo tengo que tener en cuenta varios puntos, los siguientes puntos. Yo tengo que mantener el mecanismo compuesto lo más simple posible para entender y también obtener ese modelo matemático de cómo interpretarlo. Obtener esos parámetros, ¿no? Velocidad máxima, y esa complejidad no debe asumirse innecesariamente, o sea, debo llevar a lo más simple. Las hipótesis no deben multiplicarse más allá de la necesidad. Por ejemplo, no tiene sentido proponer un mecanismo complejo y buscar muchos intermediarios, ¿no? Entonces, sin evidencia real. El proceso de esclarecer los mecanismos enzimáticos funciona mejor cuando se postulan mecanismos alternativos. O sea, iniciamos con múltiples hipótesis de trabajo, mecanismos alternativos. O sea, no solo yo veo sustrato y producto, bioproducto, sino ellos quieren saber el mecanismo, cómo sucede, si hay intermediarios o cómo sucede ese mecanismo. Y ahí yo planteo varios. Uno de ellos es el método de Kiyama, hay otro método algebraico, hay varios métodos. Y hay diferentes mecanismos que pueden mostrar el mismo comportamiento cinético. Por lo tanto, los métodos cinéticos por sí solos no pueden usarse para identificar un mecanismo de manera inequívoca. Entonces, aquí, entraron los matemáticos y dijeron, vamos a explicar cómo podemos
una reacción química. Pero vino Cleland y él comenzó un poco a ordenar. Dijo, los sustratos, su notación tiene que ser A, si es un solo sustrato, AB, si hay dos sustratos, si hay un tercer sustrato, ABC. Y así. La cantidad de sustratos con letras mayúsculas y las primeras letras, A, B, C, D. Pero si yo tengo un solo sustrato, también lo puedo empezar por S. Entonces ahí un poco ya estamos organizando. Por eso los ejemplos que ustedes ven, ponen A más B, nos da P. Los productos tienen que ser desde P, mayúsculas. Si tengo dos productos, P y Q. Tengo tres PQR, y así. Si yo en esa cinética hay inhibidores, con la letra I mayúscula. Si tengo dos inhibidores, IJ. Tengo tres, IJK. ¿No? Y así. Mayúsculas. Ahora la enzima. La enzima, si está solita, E. Mayúsculas. Si tiene otra forma la enzima, F. Puede ser la forma de enzima con sustrato, ese complejo. La enzima no está libre, está en forma de complejo, la puedo F. Si cambia a otra forma, F, la que sí, la siguiente. Ahora, constantes, las K, minúsculas. Si las reacciones son hacia adelante, ¿no? K1, K2, K3, K4. ¿No? Si hay intermediarios, va a haber esas constantes de reacción. Si es reversa, o sea, lo contrario, se exude para el otro, regresa a sustrato, K-1, K-2, K-3. Él comenzó un poco a organizarse. Cleland. Las constantes de Michaelis es Kn, si es una sola, si fuese una reacción simple básica. ¿No? Pero si tenemos varias constantes, como hay varios intermediarios, es K sub A, K sub B, K sub C. Y constantes de disociación, K sub A, K sub AB, K sub IC, lo contrario, le ponen 1000. Esa fue la propuesta de Cleland, un poco para organizar y después hacer los modelos matemáticos. Ahora, las reacciones cuando tienen un solo sustrato, A, siempre que está en línea horizontal representa la enzima. La horizontal representa la enzima. Entonces, yo tengo un sustrato, entre un sustrato se forma el complejo supuestamente activo o en estado de transición y sale el producto, ¿no? Y sigue la enzima. O tengo la reacción donde tengo un solo sustrato, pero tengo dos productos. Entonces, entre el sustrato con la enzima se forma ese complejo de estado complejo activado y sale el primer producto y sale el segundo producto. Pero aquí también queda otro estado intermediario. O se complica. Tengo el mismo, la misma reacción. Hay un sustrato y tengo dos productos, pero en orden. Primero sale P, después sale Q, o puede salir primero Q y sale. Eso es el mecanismo de reacción. Entonces tenemos aquí varios tipos de reacción, ¿no? Y tenemos los ejemplos, la alanina frasemase, la isocitrato liase, un sustrato, dos productos, la citina de aminasa, un sustrato, dos productos. Solo que ahí tenemos que saber el orden. ¿Y cómo podemos saber el orden? Para eso utilizamos inhibidores. Cuando colocamos algún inhibidor, generalmente inhibidor no competitivo, salen tenemos que usar. Y cuando colocamos un inhibidor competitivo, sale el último. De esa forma determinamos el orden de qué producto sale, con inhibidores. Generalmente inhibidores competitivos son los que salen al final. Y los inhibidores no competitivos son los que salen al final. De esa forma sabemos cuál es el producto que sale, ¿no? Cuando hay dos productos o más. Entonces, esos son los mecanismos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Kilian, ¿no? También, bueno, ¿qué tenemos más ejemplos de mecanismos, no? Con dos sustratos y dos productos. Entonces, la enzima se une a A, horizontal, que es complejo enzima, y aquí está el plato de sustrato A, yo formo este complejo enzima sustrato, que sería A, ¿no? Después va a estar en un estado de transición, o si no espero, y entra recién B, y forma el complejo termal 3. Ahí está el conflicto, ¿no? Y
Y de ahí sale P y sale Q. Eso es el mecanismo. Eso es el mecanismo. Aquí en este tenemos el amalato de hidrogenas. Enzimas muy pequeña cantidad que tiene que ver finalmente vías. Aquí entra A, forma el complejo enzima sustrato A, entra B y no se forma el complejo ternario y sale P. Y se transforma esto en EQ y sale después. Es un mecanismo. No sabe. Y aquí ya tenemos ya cuál es el primer orden, ¿no? Alcohol deshidrogenasa, que es la que degrada el alcohol cuando nosotros estamos en fiestas. No podemos mantener el alcohol ahí, entonces esta alcohol deshidrogenasa es la que actúa. Se pone a trabajar intensamente, ¿no? Y ahí han visto, ¿no? Que entra A primero o entra B, qué sustrato entra primero y qué producto sale primero, o qué es un compuesto ternario. O también nucleósido difosfatasa quinasa, este es tipo ping-pong. Esto se puede decir al azar, modelo al azar. Esto es lo ping-pong, ¿por qué? Porque entra A, sale P, entra B, y sale. Entonces todo eso sublina. Por eso también él dijo, los sustratos son A y B y C, las enzimas es E, aquí ya le puso S, ¿se dan cuenta? Entonces, para estudiar el mecanismo de esa reacción, ¿cómo sucede eso? Ya cuando tengo tres sustratos, cada vez se complica más, ¿no? Porque hay reacciones así, no todas son simples. Entonces, aquí por ejemplo entra A, un complejo, entra B, complejo ternario, entra C, complejo cuaternario, sale P y sale solo dos sustratos. Venga, dos productos. Ejemplo, glutamato de sodio. Y aquí tenemos, entran los tres, pues salen tres requisitos. Y aquí es pipo, entra A, no, entra A, entra B, sale P, sale P y Q, después entra C y R. ¿No? Entonces hay varios mecanismos más complejos, no todos son reacciones simples, pero se buscan los equilibrios, ¿no? De esa reacción. Entonces, un método para derivar esas ecuaciones, o sea, determinar esas velocidades, es el método algebraico. ¿Qué dice el método algebraico? Tenemos el método de King, el método algebraico y hay otro método. El método algebraico dice, hay que seguir estos pasos. Tenemos que establecer los equilibrios adecuados para varios pasos de reacción. ¿Cuáles son equilibrios? Esto. Aquí tengo dos equilibrios, uno, dos equilibrios. Para varios pasos y formas de enzima. Yo tengo aquí una forma de enzima libre, solita, y aquí unida al sustrato. Otra forma. Tengo dos formas. Porque aquí está libre. Eso es lo primero que tengo que ver en el método algebraico. ¿Cuántos equilibrios tengo? Dos equilibrios. ¿Cuántas formas enzimáticas tengo? Tengo una, dos formas enzimáticas. Libre y unida al sustrato. Y tengo que hacer uso de suposiciones de estado estacionario. O sea, esto de aquí, el estado estacionario, suposiciones. Y ecuaciones de conservación. Y después tengo que evaluar la concentración del complejo enzima sustrato. Esto es lo que yo tengo que usar, la concentración. Lo que yo domino en una reacción en el laboratorio es concentración de sustrato. ¿Cierto? Tengo que llegar a eso. Y tengo que presentar en términos de enzima total, o sea, tanto la enzima libre como la enzima unida al sustrato. Eso es lo que me dice el método algebraico. Hay varios estudios que explican. Por ejemplo, lo más simple, enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, después se vuelve complejo activado, y de ahí enzima más producto. Esto de aquí se disocia, ¿no? En ambos sentidos, y aquí solamente en un solo lado, porque esta constante es más lenta, es más lenta, y entonces es la que determina, y por eso ya no hay. Este de enzima más producto es muy difícil. Entonces, como que lo omite. Es lo que hizo Michael Smith. Omitió esa caso menos 2. Otro trabajo, pero no tuvo en cuenta las reglas de Cleveland, porque acá le puso Q1, Q2, se borra, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4. Cuando esto dice Q1, reacción forward, Q2 sería ser esta, Q3 es esta. Y sus negativos en reverse serían Q-1, ¿no? Manteniendo esta nomenclatura, pero no estaba normado, y hay trabajos que publicaban así. Y aquí ya tenemos, aquí se está tomando en cuenta estado estacionario.
el sustrato más la enzima, complejo enzima sustrato, entra un segundo sustrato, complejo ternario, enzima AB, pero aquí pasa el estado de transición y de ahí recién sale todo. O sea, está tomando en cuenta un equilibrio básico. Pero sí está manteniendo las constantes, ¿no? Cada uno en ese sentido que va para allá, y cada menos uno los regresa. Está manteniendo la nomenclatura de tilde. Y ahora vamos a ver el método de King-Yalma. King-Yalma, que es el que más o menos es un poquito más fácil, se basa en las siguientes reglas. Todo método tiene sus reglas. Dijo, primero se dibuja el esquema de reacción que vimos, ¿no? Si son en doble sentido, eso. Interconectado con flechas de todas las especies enzimáticas. Cuando las especies enzimáticas es por estar enzima libre, por estar asociada a su sustrato. A un sustrato, complejo enzima sustrato, o a dos sustratos, complejo ternario, a tres sustratos, complejo cuaternario. Se anotan todas las flechas de la reacción con la correspondiente constante de sus Ks. Caso 1, caso 2, K-1, K-2. Y para formar las n formas de enzima, si yo tengo dos formas, entonces yo le resto n-1 y voy a tener cuántas rutas tengo. Eso ahorita vamos a ver. Y se define la velocidad y la concentración de enzima total. Que hay varias especies de enzimas o formas de enzimas. Se divide la velocidad entre enzima total, o sea, son los pasos que siempre se tienen que seguir. Y se realizan los reemplazos y simplificaciones. Es lo que hace King-Yalma. Aquí vamos al ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo una reacción. ¿Cuántos equilibrios tengo? 1, 2 equilibrios. ¿Cuántas especies de enzimas tengo? 2. Enzima libre, enzima unida al sustrato. Aquí está la enzima libre. Entonces, yo tengo 2. Ahora, no son rectas, sino siempre tengo, piénsalo así, cerrado. Yo tengo mi enzima, tengo mi complejo enzima sustrato, tengo ese caso 1, K-1, al contrario, tengo su caso 2 con liberación del producto. Es lo mismo, pero tengo que hacerlo de forma cerrada. Aquí caso 1 por la concentración de sustrato, para formar el enzima sustrato. Ya. Atomes para la reacción, es el paso 3 del método químico. Había 6, ¿no? Pasos. Paso 3. Formas de enzima tengo 2. Enzima, enzima sustrato. Las vías que forman las flechas. Para la enzima, ¿quién me llega a esta forma? Primero esto, K-1. Otra forma es por este lado, K-2. Entonces yo sumo esto de aquí, las constantes. K-1 más K-2. Ahora, para el complejo enzima sustrato, ¿quién me lo forma? Solo lo forma K1 por concentración de sustrato. ¿Cierto? Y pongo esto, K1 por concentración de sustrato. Son los productos. Ese es el paso 3, correctamente. El paso 4 es, se define la velocidad y la enzima total. Velocidad es concentración del cambio de concentración del producto dividido el cambio en un tiempo. Y eso es igual a caso 2 por concentración de complejo enzima sustrato. Ahora, yo siempre tengo que determinar la enzima total. La enzima total es enzima libre y el forma más la concentración de enzima unida al sustrato. Voy al paso 5, se divide velocidad entre enzima total. Velocidad de enzima total, reemplazo. La velocidad, caso 2, concentración y concentración de enzima, estos dos aquí abajo. Paso 6, se realizan los reemplazos y simplificaciones. Velocidad de enzima total, caso 2, esto, reemplazo. Caso 1, concentración del anterior. Esto, reemplazo. K-1 más K2. Y este de aquí reemplazo K1. ¿De dónde vienen esos verdecitos? De los productos. De los productos K. Estos reemplazados. Entonces reemplazo y tengo todo esto de aquí. Velocidad, concentración enzima total, caso 2,
con las constantes de nuclear. A sub 1S, he reemplazado esto, K menos 1 más K2, he reemplazado esto, K1 por sucesión de sustrato. Es el paso segundo. Y ahí simplifico el dividido entre caso 1. Entonces, ahí divido, ¿no? Hasta yo me pierdo. Y digo, si la concentración del producto es 0, o sea, en el inicio, entonces sigo teniendo ese velocidades enzima total por caso 2, caso 1. Es que acá no ha desaparecido el caso 1, ustedes se dan cuenta. Tengo esta aquí velocidad. Al final, tengo la velocidad es igual, enzima total por esa constante es la velocidad máxima por concentración del sustrato. Y esta constante K-1 más K2 dividido K1 es el Km. Dijimos que el Km es la relación que tienen todas las constantes, una relación. Si en esta relación tenemos K1, K-1 y K2, entonces eso es K, más la concentración de sustrato. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta de esta ecuación, es muy similar a ¿cuál? A la velocidad de Michaelis y Menten, porque Michaelis y Menten determina la velocidad atrás de esto. Velocidad es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato dividido Km más concentración de sustrato. Esto representa el interno. Entonces, King y Hermann también determina, pero por sus constantes. Está llegando a esa misma similitud de ese proceso. Aquí tenemos un ejemplo donde ya está viendo ese estado estacionario, el complejo activado, y ahora está poniendo el caso. Entonces, está haciendo lo mismo, utilizando el método 15. ¿Sí? Eso tiene que ser de forma cerrada. Yo tengo mi enzima, la segunda forma, enzima sustrato, la tercera forma, enzima producto. Y después la enzima. Y acá se libera aquí el producto. Esto de aquí, las reacciones yo tengo que representarlas en forma cerrada. Y están con sus flechas en ambos sentidos, que son reacciones. ¿Cierto? Ahora, de la enzima a la enzima sustrato yo tengo una constante, caso 1, por su concentración de sustrato. Y forma complejo de sustrato. Del complejo de sustrato tengo su, en este caso, caso 3. Ahora, este complejo de sustrato se puede disociar, desdoblar, nuevamente regresar en sí. Caso 2. Solo que acá no le ha puesto el inverso. Ahora, la enzima, para formar enzima producto, con el producto, tiene un caso 6. La enzima del producto, hay un caso, cuando el caso 5 se libera P. Entonces, lo ha formado de esa forma, una forma cerrada. Lo ha vuelto cerrado. Y le ha puesto constante. Solo ha tomado en cuenta sustrato y producto. Es lo que está haciendo un ejemplo. Los patrones de relación para las enzimas. Entonces, todo lo que me lleva a decir es uno es esa, ¿no? Desde EP hasta enzima. Otra es que llegue de complejo enzima sustrato a enzima y otro de EP a enzima. Y el otro es el otro camino. Aquí hace todo lo que va a enzima. Pero utiliza todo cerrado. Es lo que usa Kinkler. Reacciones catalizadas por enzima. El 56. Después, él dice que la concentración de enzima total es igual a las formas de enzima. En este caso, la primera, concentración de enzima es igual a caso 2 por caso 4, porque desde acá está 4. Más la otra forma, caso 2 de aquí y la otra de aquí, caso 5. Caso 2 por 4. Más la otra forma, que llega encima, caso 3 o caso 5. Está reemplazado. Siguiendo todos esos pasillos. Eso no lo voy a organizar, simplemente para que tengan idea. Entonces, estamos viendo eso. ¿Cómo analiza la parte de los matemáticos químicos con las reacciones? A nosotros nos interesa el producto y eficiencia de la enzima y su estructura, básicamente. Porque nosotros
vemos en organismos, buscamos encontrarlos. Y más lo ven en modo de entender, los matemáticos, y los químicos también, pero en forma sin usar enzimas, como obtienen. Esa es la diferencia. Entonces, aquí veo noto para, en este caso, para buscar complejos, la otra forma de enzima. Tengo un camino. No, este es el resumen. Este es el resumen. Operaciones. ¿De dónde obtuve? La forma de enzima libre. Ahora vemos en la forma de complejo de enzima sustrato. Entonces, ahora es cómo llega acá. Yo tengo. No estoy ahí es. ¿Cómo llego a la complejo? Porque si es una forma, como yo es la otra forma, como llego a enzimas sustratos. Los dos caminos. Y hago lo mismo. La concentración de la forma en sustrato, esta primera, caso 1 por S, más por caso 4. Lo he puesto los tres juntos. La segunda forma, caso 1 por S o caso 5. K1 o K5 es, no importa el orden, ¿no? La tercera es ese camino. Le he puesto K4, K6 por P. Está relacionado. Ahí está la diagnóstico. Y para E es la otra forma. ¿Cómo llegan a P? Tiene tres caminos. Esa, la segunda y la tercera. Ya formamos concentraciones encima con todo. Ya sumamos un lugar de signo. K1 por S, K3, la segunda forma K2, K6 por P, y la tercera K3, K6 por P. Y ahí está. Entonces yo tengo tres formas enzimáticas en este caso, ¿no? Concentración enzima libre, concentración enzima sustrato, concentración enzima producto. Y tengo sus términos. Recién estoy en el paso 3, ahora voy al paso 4. Es decir, de ahí se define velocidad por encima total, ¿no? Entonces las velocidades, claro, tengo de ahí la concentración enzima total, después divido velocidad sobre enzima total, todo lo que he hecho en el primero, pero aquí cada vez se complica más. Bien, estamos solamente con un sustrato, con un producto, ¿no? Pues esto ya lo hacen en la computadora, pero es probablemente como se ahí se simplifica. Al final siempre llegamos a esto. Velocidad máxima es la enzima total por el número de lo que está ahí. Todo esto es la velocidad máxima, concentración sustrato. Todo esto es KM más concentración sustrato. Esta es la ecuación de velocidad mecánicamente que nos representa la PER. Es el tipo de ecuación. Y ahí tenemos varios, ¿no? Mecanismo ordenado y el doble desplazamiento, solo para mencionarles. Ese es el mecanismo de la respuesta. Y aquí está haciendo de 4. ¿Y qué formas tengo? Pero que de cada forma, ¿no? Que para que lleguen todas ahí, ¿no? Hay estas formas de acá y aquí, todas esas formas. Solo les voy a mostrar. Nosotros no somos muy clínicos. Ahí están los mecanismos, las constantes de velocidad, zoom, todas esas cosas. Ahora hay otros mecanismos al azar, y ya este se complica más. Y las formas, miren las formas. Un montón de. Eso ya lo hacen ya la computadora. Antes lo hacían un poco más. El método algebraico que vimos, ahí están 4 etapas, el de Kidman tiene 6. Hay un método de proporción media, escrita, que también propuso su método. Ahí están algunos pasos. No vamos a describir eso porque eso ya va a patear. Se entiende, si uno lo puede hacer, se entiende, pero después no queremos saber mucho el mecanismo nosotros. Queremos más el ejercicio de sí. Entonces, hay otros métodos como el de Salman-Chak y el último método de grafos,
donde en vez de decir las formas enzimáticas enzima sustrato, que nosotros decimos sustrato B, pues tener el representa por números, 1, 2, 3, 4. ¿No? Trata de simplificar la nomenclatura. Y ahí hace todo eso también. Comienza a reemplazar los números. Pues no, solamente para que se quede. Al final sí te van a llegar a esa fórmula, ¿no? Entonces, un poco para concluir, nosotros tenemos reacciones secuenciales ordenadas. La enzima se une al sustrato A, después se une al sustrato B, tenemos un complejo ternario y sale Q y P. ¿No? Puede salir primero P o primero salir Q. O tenemos reacciones de secuencia al azar. La enzima se puede ir a A o a B, forma después el complejo ternario y después sale Q o P. ¿No? O ping-pong. La enzima se une a A, sale un producto, después viene B y sale otro producto. Entonces, son tipos de reacciones. ¿No? Creo que está ahí. Ahí. No, póngale. Entonces, esto es solamente para entender mecanismos. Para entender mecanismos. Lo más importante era lo primero, el pH, ¿no? Que es lo que sí vamos a ver experimentalmente. Bien, esto debía ser la semana pasada. Las dos clases son inhibición. Se divide en dos: inhibición competitiva, no competitiva, después la inhibición competitiva y mixta. Eso sí es importante. Y después ya viene el activador. Así como hay inhibidores, también hay activadores. No se habla mucho de activadores, ¿no? Siempre se habla de inhibidores, ¿no? Porque es una forma de controlar la reacción. Bien, nos quedamos aquí.